Ahora, vayamos rapidito con nuestro primer tema. Este es un tema libre que tenía pensado ya desde el primer programa hacerlo. Es apuntar a cómo es que los caviares hacen sus estratagemas para tratar de usurpar el poder, ¿no? Ya lo hemos visto cómo eh, manejan, ¿no? Ciertas entidades a su antojo. Salen resoluciones, investigaciones u otras cosas favorables hacia ellos. Y claro, desde luego que dicen, no, nosotros, para empezar, los caviares no existen. Los mismos caviares dicen que ellos no existen, ¿no? Y si existen, pues ellos no tienen ninguna injerencia en nada, ¿no? Es solamente una paranoia de todo lo demás. Que todo les salga favorable, que nunca sean investigados, que nunca sean denunciados o algo por el estilo, ya ese es un detalle, ¿no? Bueno, aquí vamos a explicar unas técnicas que ellos usan y que, bueno, evidentemente forman de parte de un manual social, no está escrito, obviamente, tampoco está dictaminado, ni tampoco está normado, ¿no? Es simplemente lo que podemos observar. En esta ocasión les voy a mostrar con algunas imágenes cómo es que tratan de usurpar alguna instancia de poder, en este caso, en nuestro primer capítulo, la Defensoría del Pueblo. Entonces, vamos a ver primero. Ya, técnicas caviares para usurpar el poder. Capítulo 1, Defensoría del Pueblo. Vamos a tomar como ejemplo, obviamente, lo que se hizo en la transición del último defensor del pueblo, que fue Walter Gutiérrez, y cómo se llegó al también Gutiérrez, Josué Gutiérrez, ¿no? Cómo se llegó a esta instancia, porque no fue una cosa fácil. Generalmente la elección del defensor del pueblo se hace por el Congreso para un periodo de 5 años. Una vez que termina, se elige a otro y así sucesivamente. Sin embargo, en esta ocasión hubo algunos casos, algunas cosas a resaltar, ¿no? Vamos primero a ver cómo fue la juramentación de Walter Gutiérrez el 7 de septiembre del 2016. Sí, juro. De esta manera, el abogado Walter Francisco Gutiérrez Camacho inició su periodo de 5 años como flamante defensor del pueblo. La presidenta del Congreso de la República, Luz Salgado, fue la encargada de tomarle juramento. Señor Walter Francisco Gutiérrez Camacho, ¿jura usted por Dios y por la patria ejercer fielmente el cargo de defensor del pueblo para el que ha sido elegido? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. Muy bien, ahí veíamos la juramentación de Walter Gutiérrez. Bueno, como verán, si era 5 años, era del septiembre de 2016 a septiembre de 2021. Sin embargo, su periodo se extendió un poco porque hubo, como siempre, unos boicots dentro de las elecciones, dentro del Congreso, dentro de los propios caviares que están dentro del Congreso. Y el señor Gutiérrez, aunque permaneció hasta el 2022, tuvo que renunciar, ¿no? Bueno, acá vamos a ver los pasos de cómo se significa esta usurpación de poder en este caso del Ministerio Público, ¿no? Que más o menos son iguales para los otros casos que vamos a ver, pero vamos a dejarlo bien claro, ¿no? A ver, ¿cómo es el procedimiento? Uno, evitar que se elija el nuevo defensor del pueblo. Obviamente que los congresistas caviares y filocaviares o interesados por la componenda no lo dejan ser elegido, ¿no? En el propio seno del Congreso. Evidentemente, en este caso particular de Walter Gutiérrez, dejar el cargo a un colaborador, lo dejó a Eliana Rebollar, que si mal no recuerdo era asistente o segunda de Walter Albrán, a quien vamos a mencionar más adelante por el hecho de que estamos mencionando. Después, los sectores caviaros presentarán impugnaciones del proceso de elección. Esto ya lo hemos visto. Se dice que tal o cual candidato no reúne los requisitos, que tiene filiación con alguien, que tiene una denuncia, en fin, todo tipo de imputaciones. Como solución, buscarán presentar a una comisión de expertos que valide el proceso, generalmente de entidades internacionales, ¿no? No sé,
toda la Corte Interamericana, Human Rights Watch, en fin, cualquier entidad extranjera lo toman como si fuera parte de una comisión de expertos, de juristas, que validen el proceso que se está llevando a cabo en el Congreso, ¿no? Y punto 5, de manera inopinada, una personalidad, o sea, un caviar más, será el vocero autonombrado. En este caso particular de la última elección, el señor Walter Albán llevó la batuta de todo esto, ¿no? Él era el autonombrado, él era la voz cantante en este caso, ¿no? Tenía que... Él era el rector supremo de quién debería ser el defensor del pueblo, ¿no? Y así fue como lo llevó. Bueno, siguiente, bueno, ya vimos que el señor Gutiérrez renuncia en abril de 2022. ¿No? Aquí lo vemos. Esta es mi carta de renuncia. Luego que el pasado mes de septiembre cumpliera los 5 años de su periodo constitucional, el defensor del pueblo Walter Gutiérrez presentó su renuncia irrevocable. En un oficio dirigido a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, comunicó que sus funciones concluirán este viernes. Exhorta también al Congreso a realizar de manera oportuna y transparente el proceso de elección del nuevo defensor o defensora del pueblo. Bueno, ahí ya vimos cómo es que renunció, y como se menciona ahí, en septiembre del año anterior, o sea, del 2021, ya tenía que haber vencido su plazo. Como no se eligió, se lo dejó ahí en el cargo. Sin embargo, él renuncia en abril, y ahí nomás es que le sucede la interina Eliana Rebollar. La abogada Eliana Rebollar asumirá las funciones de defensora del pueblo hasta la designación de un nuevo titular para dicho cargo por parte del Congreso, tras la renuncia presentada por Walter Gutiérrez. Bien, ahora vamos a ver, esta es una entrevista, o un debate mejor dicho, un debate que se hace en el programa Enfoques Cruzados entre Aníbal Quiroga y Walter Albán, que como ya decimos, él era también un ex defensor del pueblo interino, ¿no? Que le sucedió a Santisteban. Y ¿era Santisteban o había alguien más después de Santisteban? Bueno, yo no me acuerdo muy bien, pero era interino. Entonces, en esta sucesión de dimes y diretes, de preguntas y repreguntas y contrapreguntas, dúplicas y redúplicas, el señor Walter Albán defiende posiciones bien interesantes, por así decirlo menos, y cada una de ellas rebatida por Aníbal Quiroga. Ahora, el señor Albán no responde una única pregunta que responde acerca del proceso. Vamos a verlo y vamos a ver reiteradas veces cómo Aníbal Quiroga. Vamos primero a darle la palabra al señor Albán, qué es lo que decía acerca de la elección del defensor del pueblo. Me parece es fundamental es respetar a las instituciones, no pretender manipularlas ni controlarlas. No pretender controlarlas ni manipularlas, ¿no? Claro, o sea, ahí está hablando obviamente de que el Congreso de fujimoristas, apristas y demás estaba controlando, ¿no?, la elección del defensor del pueblo, y eso hacía que estuviera viciado. ¿Pero por qué estaba viciado? Porque son fujimoristas y apristas. ¿No ves? Son fujimoristas y apristas. ¿Cómo no va a estar controlada? Entonces tiene que venir un salvador. ¿Quién es el salvador? El señor Walter Albán. Él es el indicado. Él se vio al espejo y dijo, uy, hay que salvar esta situación de la elección del defensor del pueblo. ¿Quién lo puede salvar? A ver, un espejo. Ahí estoy. Yo soy el que tiene que salir a defender esa elección. Y él se autonombró, él dijo, yo llevo acá la batuta, ¿no? Yo acá voy a salvar la elección. Voy a llamar a mis juristas y todo lo demás. Bueno, pasemos a otro. Toda esta secuencia vamos a hacerlo sobre esta entrevista, solamente puntitos pequeños, ¿no? Si quieren ver la entrevista, ahí tienen el video en YouTube, ahí se ve el título, así que si quieren ver, dura 1 hora y un poco más, ¿no? Acá solamente vamos a ver puntitos esenciales. Entonces, a ver, esto es lo que le menciona Aníbal Quiroga de cómo es la realidad de la elección del defensor del pueblo. De acuerdo a la Constitución, el defensor del pueblo se elige por el Congreso. No es un concurso de belleza, ni es un concurso de méritos, es una elección política, ¿no?
en la doctrina al defensor del pueblo se llama el comisionado parlamentario, es un representante del Parlamento para la defensa del pueblo, pero claro, digamos, cuando se quiere hacer una suerte de concurso de méritos y tal, nadie da la talla. Y ahí explica exactamente lo que debe ser. Una elección política de los grupos políticos que están dentro del Congreso. Nos gusten o no nos gusten. Para eso se le ha elegido a los congresistas. Porque si no nos va a gustar, entonces no elijamos nunca ningún congresista. Porque si todo lo que van a hacer está supeditado a lo que los demás externos que no han llegado al Congreso van a decir, entonces que nunca existan, pues. Porque siempre van a tener opositores. En este caso, el señor Albán, obviamente, sesgado por su postura antifujimorista, antiaprista, anti todo. Aunque él dice que no, yo velo por los méritos del buen defensor del pueblo, etc. Bla, bla, bla. Mentira. Entonces, el señor Quiroga le recuerda que no es una cosa de mérito, es una cosa política, hecho por los políticos que están sentados en el Congreso de la República, que son entidades políticas, ¿no? Bueno. Y ahora acá resalta la virtud que tienen los interinos, teniendo en cuenta que el mismo señor Albán ha sido un defensor del pueblo interino también. Por ejemplo, la actual defensora es una defensora interina que no ha concursado ante nadie. Ella ha sido elegida por el señor Gutiérrez. Y el doctor Albán tampoco fue elegido por nadie, fue elegido por el defensor en ese momento. Él también ha sido el defensor interino. Entonces, a mí me resulta un poco contradictorio exigir méritos a los demás cuando uno mismo no ha concursado eso, ¿no? Ahí tuché Aníbal Quiroga, ¿no? O sea, el señor Walter Albán, que era un interino que no había sido elegido por el Congreso de la República, le pedía a este nuevo defensor del pueblo que fuera alguien meritorio, ¿no? Que su puesto sea meritocrático, que tenga los mejores visos y que sea una elección, ¿no? de mérito y toda la cosa. Pero ¿y a él quién le eligió sus méritos? Nadie. Él estaba ahí y lo eligieron, ¿no? Sí, pues a dedo. Igual que a Eliana Rebollar, como menciona ahí Aníbal Quiroga, era la segunda de Walter Gutiérrez, ¿no? Hay uno que se llama, creo que Secretaría o algo, y que ella pasó a ocupar por eso momentáneamente el cargo de defensora del pueblo, pero no era en sí una defensora del pueblo electa. Entonces estaba haciendo extensible eso, ¿no? Como dice Blume, ¿no? Que los caviares hacen de las leyes como un chicle, lo hacen estirar hasta donde más se pueda para su conveniencia, ¿no? Bueno, hay hay que tomar en cuenta estas cosas que dice. Sí creo que lo menciona Walter Albán, ¿no? El procedimiento está regulado por la ley. Vamos a ver. Hablemos de las personas que habían sido invitadas. Hablemos primero del procedimiento. El procedimiento está regulado por ley y hay reglamentos en el Congreso que se estaban atropellando. Dice que el procedimiento está regulado por la ley. Y en eso coincide con Aníbal Quiroga, sí, el procedimiento está regulado por la ley. Y es a esa ley a la que se debe ir para ver cómo es la elección del defensor del pueblo, ¿verdad? Sin embargo, esto es lo que le recalca Aníbal Quiroga. ¿No es cierto? Ahora, ¿por qué es tan difícil elegir al defensor del pueblo? Porque es una sola vacante y ellos, digamos, 130 congresistas tienen que ponerse de acuerdo. Y si no hay consenso, pues no se va a poder elegir y el interinato se va a mantener. Y a alguna gente le interesa que el interinato se mantenga, porque es una manera indirecta de ejercer un cargo sin estar designado conforme a la Constitución. La Constitución dice que elige el Congreso con 87 votos. Ese es el texto de la Constitución. Si no nos gusta o no nos conviene, es un tema diferente, ¿no? Exactamente. Entonces, esa era la trampa. La trampa es, como ya habíamos mencionado ahí cómo es en el procedimiento, dejar al interino y también hacerlo extensivo todo lo que se puede el interino, porque ese interino, claro, tiene que ser uno que esté apandillado con la gavilla caviar, ¿no? Obviamente, porque si es uno que no, se lo sacan en one, ¿no? Pero bueno, en este caso Eliana Rebollar era funcional a los intereses caviares, así que, bueno, que se quede de todas maneras, ¿no?
Ya, si no elegimos a uno que nos convenga más, que se quede esta de acá nomás. Y esa era la idea, ¿no? Entonces tenían que sabotear de alguna manera dentro del Congreso, que no son idóneos, que la comisión de juristas, etc., ¿no? Y aquí acá explican una traba más que pusieron para que no se eligiera el defensor del pueblo, ¿no? El amparo que sacó un sindicato o alguna organización dentro de la propia Defensoría del Pueblo, ¿no? Vamos a ver de qué institución estamos destruyendo. A ver, el artículo 200 de la Constitución dice textualmente que el proceso de amparo procede cuando una persona le es violado un derecho o le es amenazado un derecho. Y el demandante no es el Poder Judicial, es el sindicato. Y el Poder Judicial le da la razón. La pregunta simple y sencilla para uno primero de derecho es: ¿cuál es el derecho fundamental del sindicato en la elección del defensor del pueblo como para que tenga viabilidad esta demanda judicial? La respuesta es que no lo hay. Por lo tanto, es una grosera manipulación de una acción de amparo por parte de un sindicato de la Defensoría del Pueblo, que obviamente tiene interés de paralizar la designación del defensor del pueblo porque están cómodos y contentos con el interinato. Eso es pervertir las instituciones constitucionales. Dicho más claro no puede ser, ¿no? Presentan, bueno, aparte de lo que ya había el boicot que había dentro del Congreso, ¿no? Los entes ajenos al Congreso, como el señor Walter Alamán y su comisión de juristas, y además dentro de la propia Defensoría, ¿no? Obviamente asusado por la señora Rebollar, ¿no? Que presentan un amparo para que no se elija al defensor del pueblo. O sea, la propia Defensoría no quiere que se elija un defensor del pueblo. Eso es irracional. Y como dice el señor Quiroga, ¿cuál era el derecho que se está vulnerando? No se sabe, pero ya el amparo ya está corriendo. No se sabe cuál es, pero ya hagamos caso. Entonces, eso evidencia, obviamente, que querían dejar el interinato hasta que se llegue al consenso de que se elija a un defensor del pueblo que les convenga, ¿no? Cosa que al final no sucedió, ¿no? Ahora, tampoco sucedió lo del amparo, si mal no recuerdo. Pero ya, da igual en esas instancias. Ahora, la respuesta, ¿no? Esta es una respuesta bien caviar, ¿no? Ya cuando se ven perdidos. Pero, ¿qué tiene de malo, no? ¿Qué tiene de malo? O sea, si lo que yo estoy haciendo es bueno, ¿qué tiene de malo? Pero vamos a ver qué es lo que dice Walter Orlando, ¿no? Porque nadie está pensando en entrometerse ni en sustituir a quienes tienen que decidir. Pero a ver, ¿qué puede tener de malo que juristas de nota de diferentes países, como en este caso jueces supremos, jueces de Tribunal Constitucional, expresidentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que formaban parte de esta comisión, dicen: queremos contribuir a la idoneidad de la persona que resulte elegida y queremos darle también una suerte de opinión calificada a esta comisión para que puedan tener en cuenta algunas experiencias que hemos tenido en otros países donde también esto se había llevado adelante. Es como decir el Congreso de la República Peruana: claro, ustedes no son idóneos, no son capaces de elegir a su defensor del pueblo. Permítame. Exactamente, y eso es lo que dice la entrevistadora, ¿no? La que está dirigiendo el debate. Ustedes, ese era el mensaje, obvio. Ustedes no son capaces, nosotros sí somos capaces. Nosotros, como somos los capaces, le decimos cómo se tiene que hacer. Y como somos los capaces que les hemos dicho cómo se tiene que hacer, ustedes obedecen y nada más. Esa era la trampa. Y si después, obviamente, el Congreso decía, o sea, mejor dicho, llevaba la elección y no hacía o no tomaba en cuenta nada de lo que se les decía, que no tenía por qué tomar en cuenta nada, iban a decir: miren cómo es que a pesar de que este grupo tan selecto de intelectuales, ¿no?, de grandes instituciones internacionales han venido a decirle al Congreso cómo es lo que se tiene que hacer, ellos no han obedecido. ¿Cómo es posible? Entonces, la trampa es, y justamente hizo bien el Congreso, es ni siquiera dejarlos asomar, ni siquiera hacerles caso, ni siquiera tomarlos en cuenta. Porque una vez que los tomas en cuenta, después salen con sus quejas. Ya nos votaron, ya nos dejaron de lado, ya nos quisieron vetar, qué sé yo. Como si ellos tuvieran parte en este asunto. No lo tienen. El señor Walter Alamán, obviamente asusado por otras entidades caviares que le dijeron: hazlo, evidentemente querían sabotear la elección para sus propios intereses.
bajo los parámetros de ellos mismos, como ya dije, mirarse al espejo. Se miraron al espejo y dijeron, ¿quiénes somos los buenos? Nosotros tenemos que elegir, ¿no? Nosotros. Bueno, en fin, aquí solamente está el señor Walter Albán, pero había más entidades y más personas también que, obviamente, toda la prensa apandillada, todos los comunicadores apandillados de los caviares, ¿no? Que decían, ay, ¿cómo es posible que no se le deje? El señor Walter Albán está dirigiendo esto de la mejor manera para que haga un bien al país. Sí, mucho bien. Bueno, y respecto a qué tiene de malo, pues no es así. El señor Quiroga acá le responde sobre las cualificaciones que está haciendo, la carga de valor que le da, ¿no? Nueva flagrante contradicción, ¿no? Doctor Albán dice, Congreso no cumple el reglamento, Congreso no cumple con la ley, se hace esto violando la ley y tenemos que forzar amparos para defendernos respecto a eso. Muy bien. ¿En qué parte de la ley dice que tiene que haber una comisión de juristas internacionales? ¿En qué parte del reglamento? ¿Cuándo eso ha sido posible así? ¿Cuándo la deselección del magistrado del Tribunal Constitucional o de Defensor del Pueblo ha dependido de una comisión de juristas autoconvocados para supuestamente colaborar con el país? ¿Cuándo ha sido así? ¿En qué parte de la norma dice eso? Exactamente, en ningún lugar. La respuesta es clara. En ningún lugar. Y ya hemos visto en fragmentos anteriores que el señor Walter Albán, no, se tiene que respetar la norma, la ley y toda la cosa. Ah, no, pero cuando me conviene, no, ahí sí, ¿qué tiene de malo, no? Yo lo hago, déjeme hacerlo, total, yo soy el bueno que hace cosas buenas. Yo soy el todopoderoso, ¿no? El non plus ultra, él dirige todo. No es así. Entonces, ahí le pone en cara evidentemente lo cierto. ¿Dónde? ¿En qué lugar de la norma dice que un grupo de juristas tiene que venir a decirle las cosas al Congreso de cómo se tienen que hacer? Y como decía la entrevistadora, o sea, que le van a venir a decir al Congreso, como tú no eres competente, yo te digo cómo se hacen las cosas. No, esa es una estratagema, por eso es una estratagema, una técnica caviar para usurpar el poder. Nosotros te hacemos creer de que tú no estás en lo correcto y por lo tanto mi grupo de renombre, ¿no? De instituciones como la Corte Interamericana o Human Rights Watch, no sé, pues por ahí seguramente está la Open Society, les faltó decir, ¿no? Soros va a decir quién tiene que ser el defensor del pueblo. No, le faltó, por ahí, de seguro está ahí. Y de todas maneras por ahí está diciendo o haciendo alguna cosa, definitivamente. Entonces, ¿en qué parte de la norma dice? En ningún lugar. Ellos se lo inventan y ellos quieren hacer creer a los demás de que esa es parte de... Esa sí es la parte de la norma. O sea, que alguien venga de manera externa a decirle al Congreso qué es lo que tiene que hacer. Esa sí es la norma. Lo que está normado realmente dentro del reglamento del Congreso y todas las cosas. No, eso no vale. ¿Por qué? Porque eso lo están manejando fujimoristas, apristas, y ahí viene el fujimoreo, una vez más, ¿no? Ya lo hemos visto hace varios programas de qué se trata, el fujimoreo. No, eso lo controlan fujimoristas, por eso es que está mal. Y listo, y como eso está mal, y lo que yo digo es contrario a eso, entonces lo que yo digo sí está bien. Qué fácil, ¿no? Y así dejamos la norma. Bueno, eso es todo respecto a esta elección. Obviamente, para buena fortuna, o mala, no lo sé, se llegó a hacer una elección de un defensor del pueblo, en este caso José Gutiérrez. Y ahí viene otra cosa, pues. Después dicen, miren cómo es que si es que, como no se ha seguido esto que hacía Albán, ¿no? Se trae juristas y ver al mejor. Se ha elegido a José Gutiérrez, que es lo peor, porque es el abogado de Cerrón, ¿no? De Blamín, que es cierto, sí, fue su abogado de Blamín Cerrón y participó en Perú Libre. ¿Cómo es posible que alguien de Perú Libre? Bueno, no me gusta a mí tampoco. Es un innombrable. Busquen sus videitos en YouTube para que vean quién es José Gutiérrez, que tenía pues una gigantografía de la foto de Nadine, creo, ¿no? De Nadine o de Ollanta, ¿no? Porque también era del nacionalismo, pues. En fin, no vamos a centrarnos en José Gutiérrez, porque eso es lo que quieren hacer creer, ¿no? Como se ha elegido a José Gutiérrez, ¿no? Entonces lo que estaba proponiendo Albán y su comisión de juristas, eso sí estaba bien, porque como resultado han visto que es José Gutiérrez, entonces lo de esto, no,
No, nunca estuvo bien, nunca se debió hacer caso, y qué bueno que no le hicieron caso a esta técnica caviar. Y si por algo estamos mencionando esto en estos tiempos, porque creo que todavía en mayo del 2028, sí, mayo del 2028, todavía recién termina el periodo de José Gutiérrez. No sé si hay alguna manera de sacar al defensor del pueblo. Creo que sí, creo que el Congreso puede vacarlo, no sé cómo se le llamará eso, pero creo que ellos sí pueden sacarlo. Así que si sucede eso o termina su periodo, evidentemente los caviares van a volver a usar esta técnica, van a ver, y lo digo con antelación, de aquí a 2 años vamos a tener que volver a repetir esto, ¿no? Pero lo ponemos ya bueno, esto no es por escrito, ¿no? Por grabación, de que esta técnica la van a utilizar. Y la van a utilizar de nuevo para tratar de meter a su gente, a sus convenidos, dentro de, en este caso, la Defensoría del Pueblo. No es la única institución que acaparan, ya lo hemos visto. Va a haber en las siguientes emisiones, vamos a poner de otras instituciones, ¿no? El Tribunal Constitucional, la Presidencia, en fin, y otro más que podemos encontrar. Y vamos a ver cómo han querido plasmar sus técnicas, ¿no? Para hacernos creer de que esa es la verdadera forma de elegir o aceptar a una autoridad dentro de una institución. Y vamos a desenmascararlo, y en su debido momento vamos a recordarlo una vez más para que vean que esto es lo que ellos intentan hacer para copar el poder, ¿no? Como no pueden con los votos, como no pueden convencer a la población, obviamente que tienen que hacer todos estos artilugios. Muy pocas veces una institución ha sido copada por los caviares de manera orgánica, ¿no? Ni siquiera cuando se han aliado con los izquierdistas que sí llegan al poder, ¿no? Tipo Yantomala o tipo Pedro Castillo. En fin, pasemos rápido. Bueno, aquí se acabó el único tema esta semana.